Somos un equipo integral en búsqueda de soluciones innovadoras. Somos Richards, Cardinal, Tutcher, Zavala, Seffer. Esto es Legalmente, nuestro podcast de actualidad jurídica. En el episodio de hoy, Lisandro Frene, uno de nuestros socios y experto en Data Privacy, junto con Juan Pablo Cardinal, nos hablará de la intersección entre privacidad y el derecho laboral. ¿Cuáles son las consultas más típicas, el impacto de la pandemia y la legislación en Argentina? Buen día a todos. Acá estamos una vez más para un nuevo podcast. Esta vez estamos con el socio del estudio, Lisandro Frene. Lisandro es un socio que ha dedicado una larga trayectoria a los temas de privacidad y ha creado y empujado una práctica muy importante en la materia. Lisandro es, si no uno de el mayor experto de privacidad de la Argentina, en mi opinión. Y a quien le interesa el tema pueden encontrar más de 30 artículos escritos por él que son muy interesantes. Hoy vamos a tocar un tema de absoluta actualidad, la intersección entre la privacidad y el derecho laboral. Un tema que venía en crecimiento por distintos motivos y creo que ahora Lisandro, nos lo va a confirmar o no, ha explotado con la pandemia. Sin más, le damos la bienvenida a Lisandro y disparo la primera pregunta justamente. ¿El COVID y la pandemia trajeron algún tipo de aceleración en el tratamiento de estos temas? Gracias, Jean-Paul. Sí, efectivamente, junto con la masificación del trabajo remoto o teletrabajo, de hecho se sancionó una ley específica acá en Argentina y hubo normas similares en muchos otros países a raíz de la pandemia, y el procesamiento de datos de salud o de vacunación de empleados, el tema y el avance de la tecnología, propiamente dicho, que ya venía creciendo exponencialmente antes de la pandemia. Efectivamente, el issue de la privacidad en el ámbito laboral explotó, es un tema en súper auge actualmente. De hecho, si miramos a Europa, por ejemplo, que es un referente mundial en materia de privacidad, las mayores multas por GDPR, junto con las de ciberseguridad, son las de privacidad a nivel laboral. La multa de 35 millones de euros a la firma H&M, impuesta en Alemania el año pasado por espiar ilegalmente a sus propios empleados en entrevistas internas. En junio pasado de este año se impuso una multa de 1,5 millones de euros a IKEA en Francia por prácticas muy similares, también contra sus propios empleados. Y existen investigaciones en curso ahora en UK a Teleperformance, que es una multi gigantesca. En agosto pasado y en julio también a dos compañías de delivery de Italia, de delivery de comida, Fudinio y Deliveroo, fueron multadas con 3 millones de euros cada una por un seguimiento ilegal también de sus empleados. Todos temas que tienen que ver con la privacidad laboral, en las relaciones de trabajo, motivadas en cierta medida por, como decíamos, el avance de la tecnología y el trabajo remoto impulsado por la pandemia. Esto causó justamente que la Agencia Española de Datos Personales emitiera una guía muy buena, a mi criterio, sobre protección de datos personales en las relaciones de trabajo, que fue elaborado conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de ese país. Interesante. Así que sí. Ahí lo que creo que va a ser más sustancial, interesante para todos los que nos están escuchando es si nos puede dar alguna de las consultas típicas que se dan en esta materia, sobre todo diría yo del lado de la empresa, pero así en general, cuáles son los temas que surgieron y que están dando vueltas. Bueno, las consultas más frecuentes son naturalmente las que tienen que ver con el día a día del trabajo en las empresas y la facultad de control de la empresa respecto de sus empleados. Eso venía ya antes de la pandemia. Por ejemplo, si se pueden revisar los mails de los empleados y en qué condiciones, si el empleador puede monitorear la actividad online de los empleados, las redes sociales que visita, si pueden grabarse las llamadas de los empleados, si la respuesta a estos interrogantes varían, si el celular o la laptop o el equipo se lo brinda la empresa o si es de propiedad del empleado. Los test a nivel de salud, test de alcohol o de drogas a los empleados. Una consulta muy recurrente es si pueden pedir antecedentes penales a los empleados o a los candidatos en las entrevistas, y los recaudos que deben tomarse para implementar esos sistemas de control, bueno, de videovigilancia también. Eso cada vez más empresas. Al principio todas estas cuestiones venían de clientes grandes que tenían políticas globales en este sentido. Ahora es una práctica habitual, casi diría hasta de las pymes. Las encuestas bien intencionadas, pero sobre orientación sexual o religión de los empleados con el objeto de tener diversidad, pueden ser practicadas allí sin más. Estas son consultas, estoy pensando en consultas diarias, porque es así, diariamente tenemos este tipo de consultas, que ya venían antes de la pandemia. Después las restricciones COVID trajeron otras, ¿no? Bien, ahora enfoquemos un poco, si querés, en la ley argentina
Argentina? ¿Qué está cubierto? ¿Qué herramientas tenemos nosotros los abogados para manejar estos temas? Sí, antes de entrar a eso, bueno, me surgió ahora, para completar lo anterior, las restricciones de COVID en esta área trajeron nuevas consultas, sobre todo vinculados con la vacunación. Desde marzo del año pasado hasta ahora nos bombardearon con consultas, primero sobre las identidades de las personas con casos sospechosos, si hay que revelar la identidad o no, si al revelarlo se infringe la privacidad del empleado, si no revelarlo se pone en riesgo a quien hayan podido ser contactos estrechos, de acuerdo a la legislación de la persona infectada y demás. Y después, las facultades del empleador para ejercer controles como tomar la fiebre, preguntar si fueron vacunados o no, y las políticas respecto de vacunación. ¿Y qué puede hacer el empleador con esos datos de salud vinculados con la pandemia? Porque se los piden muchas veces los clientes del empleador. Si uno, por ejemplo, manda empleados a trabajar a un cliente, el cliente quiere saber si el empleado que uno manda está vacunado o no está vacunado, si tiene fiebre o no tiene fiebre, si tuvo COVID o no tuvo COVID, incluso con otras enfermedades preexistentes. Entonces, si se pueden compartir o no esos datos. Eso, la verdad que recibimos un bombardeo de este tipo de consultas a raíz de la pandemia. Y perdón, Juan Pablo, te interrumpí con respecto a la pregunta que me habías hecho. No, le hacía algo específica en la Argentina, es decir, cuáles son las herramientas que contamos los abogados para manejar este tipo de consultas, digamos. Realmente es increíble, pero no existe una legislación específica respecto de la privacidad de los empleados. Sí, tenemos, por supuesto, la Ley de Protección de Datos Personales, 25326, que fue la primera en América, pero a diferencia de lo que pasa en Europa con GDPR, no hay, por increíble que parezca, normas específicas sobre privacidad de los empleados. Hay disposiciones súper genéricas en la Ley de Contrato de Trabajo sobre facultades de organización, dirección y seguridad del empleador, en los artículos 64 a 71 de la LST, pero ayuda un poco a resolver los interrogantes puntuales y concretos, como los de las consultas que más arriba mencionamos. Incluso la reciente ley de teletrabajo tiene un par de artículos nomás que apenas mencionan el derecho a la intimidad y en el software de videovigilancia de los teletrabajadores, pero luego de ser reglamentada, nada se dijo respecto de estos artículos cuando se reglamentó la ley mediante el decreto 27 y no se agregó nada al respecto. Y eso sin contar que aplica únicamente a los teletrabajadores, es decir, a los empleados que estén bajo el régimen específico de teletrabajo, ¿no? Y resulta llamativo porque está muy lejos de ser una cuestión teórica. Como decíamos, recibimos consultas todos los días de clientes sobre estos temas. En el mundo es un boom el tema. Eso motivó, como comentamos, la guía de la Agencia Española de Protección de Datos, y hay muchos otros en Estados Unidos con regulaciones muy específicas sobre distintas situaciones de control del empleador al empleado y de la privacidad de estos últimos. Por eso resulta muy llamativo que nosotros no tengamos nada, que nos tengamos que nosotros, Argentina, guiar por principios generales, jurisprudencia de nuestros tribunales y algún que otro dictamen de la Agencia de Datos Personales. Perfecto. Bueno, para terminar y redondeando, me gustaría que quienes nos escuchan, si son abogados, se llevaran cuáles vos crees que son las cuestiones jurídicas básicas que hay que tener en cuenta para analizar la intersección de estos dos temas, la privacidad en las relaciones del trabajo. Primera cuestión, creo que son dos. La primera es básica y es identificarla. Muchas veces sucede que atrás de un conflicto interno en la empresa se pierde de vista que hay una situación de privacidad y se lo advierte recién cuando hay un reclamo concreto, puntual, referido a eso por parte del empleado, del sindicato. Entonces, la primera cuestión es identificar las cuestiones de privacidad en el ámbito laboral. Y lo segundo, y creo que es súper valioso para los abogados, es darle un approach integral a la cuestión. Es decir, como básico, tenemos que tener conocimientos elementales de derecho laboral, de derecho a la privacidad y usualmente otros también. En el caso de normativa de COVID, cuáles son las medidas del gobierno en la etapa o en la industria en que estemos. Un error muy común que veo en colegas del área de Data Privacy es que ante una consulta de una situación concreta responden: la ley de datos personales dice tal cosa y la ley de contrato de trabajo, no sé. Y el cliente, la empresa que te consulta, necesita una respuesta integral porque el derecho es uno. Entonces, aunque vos no seas abogado laboralista, como por ejemplo es mi caso,
necesitas saber de derecho laboral para el tema de privacidad en el ambiente de trabajo. Y como decía, incluso normas de otras áreas de derecho para una respuesta precisa, como puede ser derecho regulatorio, derecho de telecomunicaciones muchas veces, normativas sobre discriminación o incluso sobre migraciones. Si te consultan sobre recaudos de políticas de vacunación COVID, por ejemplo, necesitas saber derecho a datos personales, las normas aplicables del contrato de trabajo, el convenio colectivo que aplica a la actividad de los empleados que se trata, la norma de salud dictada con motivo de COVID. Entonces, la segunda cuestión jurídica es darle un enfoque integral al problema para darle una situación concreta y no parcial, una solución completa y no parcial al cliente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro, clarísimo, y creo que quienes nos escuchan se van a llevar herramientas útiles para manejar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias Juan Pablo y Lisandro por este interesantísimo análisis y las recomendaciones. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de podcast. Para consultas pueden escribirnos a estudio@rctzz.com.ar y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como @rctzzAbogados y en LinkedIn con nuestro nombre completo: Richards, Cardinal, Tutzer, Zavala y Sefferer. Nos encontramos en un próximo episodio de Legalmente. Hasta la próxima.